Vamos a ver otro tema. El gobierno ofreció residencia y nacionalidad chilena a los nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega. En total son más de 300 ciudadanos exiliados. Algunos de ellos ya se han puesto en contacto con la moneda para eventualmente comenzar este trámite. Vamos a profundizar en este contexto. Estamos ya en contacto con el analista internacional de la Universidad Central, Edgardo Riveros. Edgardo, ¿cómo está? Un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Primero, vamos a ir al fondo, por supuesto, también para ir generando contexto de este anuncio que entregó el presidente Gabriel Boric a través de el gobierno. Pero, ¿cómo evalúa usted, también habiendo ocupado cargos en lo que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores en su minuto, de esta decisión del gobierno de entregar y dar la posibilidad de ciudadanía y residencia chilena a aquellos quienes fueron expatriados, expulsados sin nacionalidad de Nicaragua? Yo la veo como una medida muy positiva, partiendo del hecho de que los derechos humanos consideran a la nacionalidad como uno de ellos. Es más, la nacionalidad, que es el vínculo que una persona tiene con un Estado determinado, es fuente para la vigencia de otros derechos. Sin este vínculo de nacionalidad hay una cantidad de derechos que se ven, por cierto, o debilitados o imposible de hacer valer. Y es por eso entonces que la nacionalidad se ha considerado un derecho humano. Y así lo establecen diferentes tratados internacionales o instrumentos internacionales, partiendo de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, que en su artículo 15 establece precisamente el derecho a la nacionalidad y que ella no puede ser privada arbitrariamente. Y luego de ello hay una serie de otros instrumentos importantes, como en el plano regional la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del año 1948. Luego también tenemos la Declaración Americana o Pacto de San José de Costa Rica del año 1969. En el plano universal, el año 1966, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y también hay que agregar la propia Declaración de los Derechos del Niño, porque ya al nacer la persona tiene que tener un vínculo de nacionalidad con un Estado específico y este es un derecho. Y por lo tanto creo que lo que el Estado de Chile está haciendo y el gobierno de Chile ha comunicado, se aviene y está en íntima conexión con estos instrumentos internacionales. A ello también hay que agregar el hecho de que hay dos convenciones específicas muy importantes a considerar, de las cuales Chile también es parte, que es el Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas y también la Convención para reducir los casos de apátrida. Y este último es un instrumento muy importante que creo que para poder materializar lo que el gobierno ha establecido va a invocarse como una de las fuentes de derecho que habilitan al Estado de Chile para otorgar esta nacionalidad y también la residencia. Claro, es un gesto, es una señal, pero también es el cumplir tratados y relaciones internacionales que ha suscrito Chile durante tantos años, finalmente. Y le quiero hacer una pregunta en ese sentido, Edgardo. ¿Se puede descartar desde esa óptica, desde ese punto de vista, lo que es, lo que han dicho algunos líderes políticos, una eventual intervención del Estado chileno sobre la situación de Nicaragua? Yo le agradezco, Nicolás, esa pregunta porque creo que es muy importante para hacer claridad al respecto. Efectivamente existe un principio que establece la no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados. Pero con toda precisión, y particularmente a partir del año 1945 con la creación de Naciones Unidas, y luego con todos los tratados internacionales entre los cuales están los que yo mencioné, si hay una excepción a este principio de no injerencias en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, son precisamente los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se ha consolidado jurídicamente en el derecho internacional que la comunidad internacional no solo tiene el derecho, la facultad, sino que también el deber de actuar cuando en un Estado se violan sistemáticamente los derechos humanos, como es en este caso la situación en Nicaragua. Entonces, recurrir al principio de
no intervención es del todo inexacto, no solo jurídicamente, sino que también en el plano de la humanidad, porque si hay algo que se ha avanzado es en la idea de que los derechos fundamentales están por sobre cualquier otra consideración, porque en definitiva toda estructura jurídica, sea nacional o internacional, tiene que tener como objetivo fundamental el resguardar los derechos de las personas. Entonces, cuando una persona es encarcelada por razones de su pensamiento político o de otra naturaleza que implica arbitrariedad, cuando una persona es deportada, es expulsada de su país, o se le impide volver a su país, o se le quitan sus derechos políticos, es a todas luces una violación a los derechos fundamentales. Y hay, le vuelvo a reiterar, no solo el derecho, sino que el deber de los estados de intervenir. Además, hay otro principio que algunas veces los dictadores utilizan para poder colocar una suerte de barrera para el pronunciamiento internacional, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Claro. El derecho consagrado internacionalmente es autodeterminación de los pueblos. No hay consagrado en el derecho internacional un derecho de autodeterminación de los gobiernos. Claro. Cuando hay gobiernos autoritarios o hay gobiernos dictatoriales, precisamente si hay algo que sufre es el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos están cercenados de sus libertades para poder pronunciarse. Fíjese usted que en el caso de Nicaragua, 7 postulantes a la presidencia de la República fueron encarcelados antes de la elección. Ocurría el año 2021. Entonces, ciertamente que aquí estamos frente a una situación que tiene comprometido muchos derechos fundamentales y es importante así tenerlo presente, y por eso que le agradezco su pregunta, porque me permite clarificar por qué en esta materia no opera el principio de no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados. Sí, pero yo le agradezco la clarificación porque es bien relevante en este tema que estamos comentando. Edgardo, quiero ir un paso más atrás para quienes nos ven a esta hora y quizás no han estado tan familiarizados con esta situación de estos 300 hombres y mujeres que fueron expulsados y se les quita la nacionalidad en Nicaragua. Porque también desde la mirada de la óptica política y la persecución política, aquí hay cercanos de estos 300 y muy cercanos a lo que era Ortega, a lo que fue el derrocar a Somoza. Hay una historia en Nicaragua que finalmente termina con estas 300 personas que son entregadas a Estados Unidos, pero sin nacionalidad, apátridas en este caso. Efectivamente, mire, son 316 personas, porque fueron 222 los que después de estar privados de su libertad son expulsados, más otros 94 que no estaban en esa condición. O sea, 316 personas que se ven privadas de su nacionalidad, y algunos que tuvieron que salir al exilio ante la amenaza directa de ser apresados. Un caso muy emblemático en esta materia es el de Sergio Ramírez, sí, un destacado intelectual, un escritor de fama mundial, tanto es así que es Premio Cervantes, y bueno, esta persona fue vicepresidente de la Junta de Gobierno que tuvo como presidente al propio Ortega el año 1985. Sergio Ramírez fue vicepresidente entre el año 1985 y el año 1990. De tal manera, una persona que formó parte de todo el proceso que posibilitó el desplazamiento de otro dictador, como era Somoza, del gobierno nicaragüense. Y recordemos que todo eso fue una gesta, una cantidad de otras personas que formaron parte de ese proceso que también hoy día están siendo perseguidos, también en el plano de la intelectualidad y de los Gioconda Belli. Son casos muy notables que uno tiene que tener presente. Aquí hay clérigos que han jugado una lucha importante a favor de los derechos humanos, como Rolando Álvarez, que se opuso al hecho de ser expulsado, estando él detenido, y que ha sido condenado a 26 años de cárcel. 26 años de cárcel, además de privársele de sus derechos políticos y además de también otras medidas adicionales. Entonces uno dice, bueno, con medidas de esta naturaleza, no solo la expulsión, no solo el apresamiento, sino que despojar de los derechos políticos, ¿qué se busca? Se busca claramente eliminar cualquier atisbo de oposición
ante el régimen que hoy día encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, su señora, que es vicepresidenta, porque también eso no hay que olvidarlo, de que no solo Daniel Ortega, sino que también su esposa, que ocupa el segundo cargo en la conducción del gobierno. Entonces, es muy importante. Ahora, para nosotros los chilenos, este tema de despojar de nacionalidad tiene un simbolismo especial. En Chile perdimos la democracia. Sí. También una de las medidas que adoptó la dictadura en esa época fue despojar de nacionalidad, y hay casos emblemáticos también. La ministra del Interior recordaba ayer el caso de Orlando Letelier, por ejemplo. Claro, Orlando Letelier se le privó de su nacionalidad pocos días antes del atentado que le costó la vida en Washington. Entonces, es natural que las cosas también tengan un contexto de desarrollo histórico y uno también pueda analizar estas situaciones a partir de las propias experiencias vividas. Entonces, creo que este es un tema muy importante, muy significativo, y por eso que reitero lo que señalaba al comienzo de la entrevista y a partir de su pregunta de por qué considero de que el paso dado por el presidente Boric y su gobierno, su canciller, es también importante y significativo al ofrecer la nacionalidad chilena y también la posibilidad seguramente de alguno de ellos radicarse en nuestro país. Ahora, esto hay que implementarlo porque claro, el ofrecimiento requiere ley. O sea, la forma de materializar esta medida es aplicando el número 4, el artículo 10 de la Constitución Política de la República, que permite otorgar la nacionalidad por ley. Por lo tanto, esto también va a requerir de pronunciamiento del Congreso Nacional, y yo creo que en el Congreso Nacional va a haber la mayoría suficiente para que se pueda implementar y dar forma a esta medida, y después, por supuesto, tienen que venir las solicitudes de las personas que están dispuestas a acoger este ofrecimiento que hace Chile. Edgardo Riveros, le hago la pregunta también a nivel del barrio. ¿Cuál es el impacto, efectos, si es que tiene efecto el anuncio por parte del gobierno del Estado chileno sobre la situación de los expulsados nicaragüenses a nivel regional? En términos también de lo que ha sido la trayectoria de los gobiernos de la región sobre la situación de Nicaragua. Yo creo que ha tenido algún impacto importante. Bueno, en primer lugar, el Estado que se pronunció en primer lugar por ofrecer la nacionalidad fue España, y eso fue muy significativo. Y Chile fue el primer país de América Latina en hacerlo, pero ya hemos visto que Argentina ha señalado algo similar o parecido, México también ha señalado algo similar o parecido, Colombia también, en un caso muy especial, porque el canciller colombiano tuvo oportunidad de reunirse con Sergio Ramírez, que es una de las personas que es víctima de la medida de privación de nacionalidad. Entonces, ha habido ahí un desarrollo, pero creo que se necesita todavía mayor acción, mayor coordinación en esta materia, porque si bien es cierto, al final los procesos políticos se viven al interior de los países, claro, la solidaridad internacional ayuda, sirve. Y creo que si esto es basado en principios sólidos, como los que hemos establecido, si se basa en normas jurídicas claramente establecidas, por lo tanto se está dando cumplimiento al derecho, y particularmente en este caso al derecho internacional, creo que es necesario seguir avanzando en esa materia. Además, hay órganos internacionales que en esta materia tienen que actuar. Creo yo que el sistema americano de protección de derechos humanos, con su institucionalidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que este último tiene además fuerza vinculante por su resolución, toda vez que es tribunal, tiene que persistir e insistir en esta materia. Y también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay un comité de expertos que tiene un mandato, que tiene que entregar el informe sobre la situación en Nicaragua ahora en marzo, y es de esperar de que el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del cual Chile es parte, este año se ha incorporado nuevamente ese consejo, ha sido parte del consejo en varias oportunidades, ahora en otras oportunidades, y ahora lo es nuevamente, y en marzo este consejo tiene que recibir el informe del comité de expertos y pronunciarse sobre la situación de Nicaragua, y en eso yo creo que
tiene que haber una clara confluencia y muy mayoritaria para hacerse cargo de lo que está ocurriendo en el país centroamericano. Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, como siempre, muchas gracias por estos minutos y esta conversación, Edgardo, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, un placer saludarlo. Igualmente. Buenos días, que esté bien.